¿Se ve bien ahí? ¿Pueden ver? Se ve, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, el tema que vamos a ver hoy está referido a la odontología mínimamente invasiva. ¿M? Y para hablar de odontología mínimamente invasiva, eh, tendríamos que entrar a recordar un poquito, algunos de ustedes deben recordar, cuando en el módulo de introducción a la práctica preventiva, ¿recuerdan cuando hablábamos de una odontología preventiva y una odontología de práctica? O sea, cómo el odontólogo tenía su filosofía de práctica solamente o con una filosofía también preventiva. O sea, de buscar qué cosa en la pieza dentaria y en el paciente. No solo rehabilitar, sino también qué les parecía a ustedes cuando estudiamos esa parte, digamos, de la odontología preventiva. ¿Qué le parece a ustedes? Estaba el odontólogo que solamente eliminaba caries, hacía un arreglo, ¿sí? Ese es el odontólogo que hacía su práctica, tenía una filosofía de hacer una práctica. Y también teníamos el odontólogo que tenía una filosofía preventiva, ¿eh? Entonces, ¿qué trataba de conservar? ¿Qué trataba de no hacer ese odontólogo? ¿Qué les parece? Que permanezca el diente en la boca. Muy bien, que el diente permanezca el mayor tiempo posible, que más Ah, que el tejido no sea eliminado de manera exagerada si no era necesaria, o sea, eliminar la cantidad mínima de tejido, ¿no es cierto? De tejido dentario, obviamente en condiciones de poder dejarse, ¿eh? Entonces, ser mínimamente invasivo, ¿eh? O no invadir o no eliminar de manera innecesaria. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros vamos a ver que en los últimos años eh, se trató de comprender mejor a la enfermedad de caries dental. Eso también fue gracias al avance de los materiales dentales. Ustedes habrán visto que en la clínica, ¿qué le dice su jefe? Elimina solamente el tejido deficiente, el tejido cariado, el tejido afectado, no le hagas ni una planimetría porque vas a obturar con resina. Entonces, ¿por qué decimos porque vamos a obturar con resina? Porque por suerte este tipo de materiales a nosotros nos da la posibilidad de ser conservadores, ¿sí? De eliminar la menor cantidad de tejido y poder retener a ese material que nosotros colocamos por medio de un sistema adhesivo. Entonces, este avance también de la parte de tecnología y de materiales nos permitió a nosotros en la odontología utilizar técnicas mínimamente invasivas o técnicas no invasivas en muchos casos. Ustedes habrán tenido situaciones donde realizan, por ejemplo, en un molar, una preparación pequeña, tal vez en la fosa que está hacia mesial, y en la fosa que está hacia distal sellamos, hacemos una topicación con flúor, le decimos al paciente, cepillate mejor porque yo no abarqué toda la cara oclusal, no abarqué todos los surcos. Entonces, en esa situación, yo estoy haciendo una odontología mínimamente invasiva, ¿sí? Y en la otra fosa, donde hago un sellador, estoy haciendo algo no invasivo, pero no quiere decir que no estoy interviniendo en ese lugar. Entonces, el factor común de estas técnicas es preservar el tejido, ¿sí? Preservar el tejido que está en condiciones, el tejido sano, evitando que se presente la enfermedad o interceptando su progreso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son técnicas que retrasan o evitan muchas veces la necesidad de restauraciones
tradicionales, de tener que hacer una preparación cavitaria. Entonces estamos siendo conservadores siempre que sea posible. Pero está medio lento esto. Ahí está. Entonces, ustedes recordarán viendo libros o viendo fotos de odontología en años anteriores, que en las primeras etapas de la odontología se realizaban cavidades con diseños predeterminados. Miren cómo acá se hacía una forma predeterminada, tanto en proximal como en oclusal, tenían, digamos, ángulos bien marcados, formas marcadas. ¿Por qué? Porque utilizábamos materiales que no tenían la resistencia de los de ahora, no tenían no teníamos una buena adhesión, o sea que tenían que quedar por traba mecánica, por ejemplo, como es la amalgama. La amalgama es un material que tiene que quedar por traba mecánica. Entonces teníamos que hacer preparaciones con planimetrías y formas determinadas. Cambio ya a partir de los años 80, por sugerencia de la Federación Dental Internacional y de la Asociación Internacional de Investigación Dental, se comienzan a aplicar procedimientos de intercepción temprana para el tratamiento de la caries dental y hacer tratamientos más conservadores, más pequeños, con menos eliminación de tejido sano de manera innecesaria. Por ejemplo, ¿cuál es la eliminación de un tejido sano de manera innecesaria? Cuando yo tengo que eliminar para hacer una retención, por ejemplo. Antes se eliminaba por retención, se eliminaba tejido preventivamente por las dudas, porque un surco era muy retentivo, una fosa era muy profunda. Entonces, todas esas cosas que se hacían de manera innecesaria, es posible no realizarla y ser conservador por los materiales que tenemos en la actualidad y los sistemas adhesivos. Pero para poder realizar esta filosofía de trabajo o este trabajo más conservador, nosotros tenemos que realizar un diagnóstico tan temprano como sea posible, ¿sí? Porque si la caries está avanzada y hay mucha destrucción, obviamente nosotros tenemos que eliminar todo ese tejido. Respetar los tejidos sanos, o sea, una mínima pérdida de tejido. Saber cuantificar, interpretar y manejar el riesgo de caries, porque tampoco a todos los pacientes yo voy a poder actuar con este pensamiento conservador y preventivo, porque ustedes saben que si es un paciente que no se cepilla los dientes, que es propenso a tener acúmulo de placa, de cálculos, entonces es un paciente que yo no voy a poder ser muy conservador. Entonces es importante que yo conozca el riesgo que tiene ese paciente o manejar o modificar también el riesgo para que el tratamiento conservador que yo le haga sea exitoso. Realizar los tratamientos preventivos que se indiquen para cada paciente en particular. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo le digo, te voy a hacer una resina en esta fosa mesial, pero cepillate los dientes o utiliza un dentífrico que tenga flúor para evitar que se haga caries en el otro surco, entonces todo eso el paciente va a tener que introducir, ¿sí? Esto es muy importante al momento de, más que nada, trabajar con pacientes jóvenes, porque ustedes saben que el paciente joven es un paciente que necesita sus piezas dentarias vitales, ¿no es cierto?, en función mucho tiempo en su vida. Entonces, con más razón, yo tengo que tener una filosofía conservadora y preventiva, porque imagínense si ustedes a un paciente de 16, 17 años comienzan a hacer un montón de preparaciones amplias, eliminar tejido de manera innecesaria, no inculcar que en el resto de los surcos, de las piezas dentarias, tenga algún manejo preventivo, ese es un paciente que a los 30, 40 años
y se va a quedar con pocas piezas dentarias o con un montón de restauraciones amplias o grandes. Entonces, con más razón tenemos que poner ese ojo con esa filosofía en pacientes de corta edad para hacer que sus piezas dentarias duren o perduren de una manera más sana en el tiempo. Detener las lesiones antes que se caviten con el uso oportuno de agentes remineralizantes e implementar métodos radiográficos que permitan un adecuado seguimiento de las lesiones que tienen algún tratamiento conservador a través del tiempo. Entonces, los pacientes con estos tratamientos conservadores son aquellos pacientes que también nosotros tenemos que controlarlos, hacer que ellos vuelvan para hacer un control tal vez de lesiones que remineralizamos, de lesiones que fuimos conservadores en su extensión, entonces ver cómo sigue en el tiempo. En la mínima invasión se incluyen estrategias clínicas que minimicen, como les decía hoy, o disminuyan la eliminación del tejido sano. Entonces, por eso es importante, según la Federación Dental Internacional, hizo estos principios ya en el año 2016 de que es importante la detección temprana de caries y la evaluación del riesgo y actividad de caries, realizar preparaciones pequeñas y estéticas, hacer, por ejemplo, postes en lugar de pernos colados, que son más conservadores, reparar algunas restauraciones que nosotros veamos la posibilidad de hacerlo, en lugar de reemplazar totalmente cuando están defectuosas, realizar blanqueamientos, por ejemplo, o carillas en lugar de una corona total, o sea, ir a, digamos, intervenciones más conservadoras y con menos eliminación de tejido sano, siempre que sea posible y que tengamos un control de estos pacientes en el tiempo. El principio de la mínima invasión en el tratamiento de caries siempre tiene como principio la menor intervención del profesional. O sea, cuanto menor eliminación de tejido hagamos y menos intervención tengamos nosotros y hagamos que el paciente asuma el control de su propia salud. O sea, hay que responsabilizar, o sea, si querés que yo te elimine y conserves tus dientes, también tenés que ser responsable de hacer los controles para que esto funcione. Mount, ¿se acuerdan Mount, el de la clasificación de las lesiones? En el año 2000 sacó un artículo que como conclusión dijo que los odontólogos debieran ser remunerados por las restauraciones que no hacen y no por las que realizan. Esto pensando obviamente con un sentido conservador de la odontología, no de dejar caries obviamente, sino de llegar al punto de que no haga tanta intervención como si hacer que el paciente también asuma la responsabilidad del control de sus lesiones. La mínima invasión, cuando ya hablamos de mínima invasión, hablamos de técnicas que respeten la salud, la función y la estética de los tejidos orales, previniendo así las enfermedades e interceptando su progreso con la mínima pérdida de tejidos dentarios. En el año 2021 se realizó el Congreso Mundial de Odontología Mínimamente Invasiva, ¿sí? O sea, esto es algo que es muy nuevo, está muy en onda todo lo que sea la menor intervención con la mínima eliminación. Y en este congreso se sacaron dos conclusiones amplias y grandes, donde dijeron que la intervención sin invasión estimula a respetar los tejidos sanos y que la mínima invasión no es una técnica, sino como decíamos hoy, una filosofía de trabajo. O sea, pensar en qué es lo mejor para el paciente, en qué es lo menos invasivo y en qué conservamos más su tejido sano. Esas son las conclusiones más actualizadas que se sacaron de ese congreso.
La intervención sin invasión representa una amplia gama de recursos no operatorios que se complementan o no, o sea, se pueden usar complementándose entre sí, unos o con otros tratamientos, como les decía hoy, que por ahí son invasivos en una fosa, como de realizar una resina, por ejemplo, y en otro sector de la pieza dentaria realizar una intervención sin invadir. Entonces, esto engloba la educación para la salud, o sea, que el paciente se mentalice y tome la responsabilidad de su propia salud, el control de la biopelícula, el uso de flúor y de otros agentes remineralizantes, el uso de agentes antimicrobianos y el uso de selladores de fosas y fisuras. Eso es lo que representa la intervención. Yo estoy interviniendo, pero no estoy invadiendo el tejido dentario. ¿Está? Esas son las acciones que involucran las intervenciones sin invasión. Entonces, la intervención sin invasión consiste en realizar tratamientos preventivos indicados para cada paciente en particular, conociendo el riesgo de caries que tiene ese paciente, y preconiza respetar el tejido sano, pero realizando obviamente un diagnóstico precoz. Entonces yo digo, en esta fosa que tiene caries hago una resina y en la de al lado, que sé que es un surco profundo, le hago un sellador, como decía hoy, o le hago un flúor, ¿sí? Yo intervengo, pero no invado. Invado donde es necesario. ¿Se entiende? ¿Entienden hasta acá, chicos? ¿Está claro? Bien. Por ejemplo, si hablo de tratamientos remineralizantes, como era una de las cuestiones hoy de no invadir, pero donde podemos remineralizar, tenemos el caso de aplicar flúor, como dijimos, la aplicación tópica de flúor, que puede ser en forma de gel, en forma de buches, todo lo conocido, indicarle al paciente un dentífrico fluorado. También hay elementos o sustancias, por ejemplo, que tienen calcio y fosfato, que están como probándose, falta mucha evidencia científica todavía, que una de las marcas registradas de calcio y fosfato es el Recalden, que es una marca registrada, y esto viene en forma, por ejemplo, de goma de mascar, que yo le puedo indicar al paciente, que es el chicle de marca Triden Extra Care, que tiene calcio y fosfato, y también en forma de crema, que se llama Mi Paste, que sirve también para remineralizar. Estas sustancias tienen como finalidad prevenir y detener el avance de la lesión en sus inicios. O sea, ¿qué es sus inicios? Cuando hay pérdida de minerales. Ustedes saben cuando hay ese intercambio todavía entre la desmineralización y la remineralización. Y que pueden, o sea, cuando estamos en el periodo de mancha blanca, y que puede revertirse cuando la superficie dentaria aún se encuentra intacta. Entonces, este fosfopéptido de caseína, fosfato de calcio amorfo, que es el Recalden, que se registró esa marca, está comprobado que utilizando con el cepillado que tenga que tenga flúor en su composición, proporcionó la remineralización y la limitación del avance de las lesiones cariosas incipientes. O sea, hablamos de lesiones de mancha blanca que no estén cavitadas y que la superficie dentaria no esté afectada. Y se vio que fue más eficiente aún cuando este Recalden se utilizaba en forma de goma de mascar. Entonces hay trabajos científicos que ya están analizando y que están, así que bueno, son productos y es la odontología que se viene más en el futuro y que se está comprobando que está dando, ¿no es cierto?, buenos resultados. También tenemos los agentes antimicrobianos, o sea, el indicar colutorios al paciente que tengan flúor, que tenga exitidina, que tenga clorexidina, toda la lista de
de antibacterianos que yo le puedo indicar al paciente según la necesidad para complementar mi tratamiento conservador que hago en odontología rehabilitadora, es muy bienvenido, digamos, para preservar lo que yo conservé de tejido sano. También dentro de lo que dijimos, la mínima invasión odontológica, donde obviamente yo ya estoy invadiendo el tejido, tenemos al aire abrasivo, al láser, al ozono, la fisurotomía, la meloplastía, la microabrasión, las restauraciones preventivas de resina, la técnica restaurativa traumática y también la utilización de químicos donde hago una odontología o una eliminación química mecánica del tejido cariado utilizando, por ejemplo, el Brix o el Carisol, que son sustancias que actúan químicamente sobre la dentina cariada. Por ejemplo, el aire abrasivo, ustedes habrán visto, lo habrán escuchado, que es un método que utiliza pequeñas partículas de óxido de aluminio o de sílice para eliminar el tejido afectado y otros materiales. Se pueden eliminar también materiales que están sobre la pieza dentaria, restauraciones, por ejemplo. La ventaja que tiene es que es la escasa remoción de tejido dentario sano, porque va actuando solamente en el tejido que es necesario, en la restauración que se necesita eliminar. Realiza cavidades pequeñas, obviamente indicado para hacer posteriormente una restauración adhesiva. Es mejor tolerado por el paciente porque no se ejerce presión como ejercemos con una turbina o con un micromotor. Obviamente va a haber menor calor por menor presión. No va a sentir la vibración de la turbina, no tiene ese ruido molesto de la turbina. Generalmente puede ser utilizado sin anestesia por todas estas cosas de que no hay presión, que no hay calor, que no hay vibración. O sea, por ahí es más tolerado por el paciente. Fíjense en este caso, obviamente que está indicado en lesiones pequeñas. Fíjense que es una parte activa donde el aparato va eliminando este aire abrasivo que tiene partículas de óxido de aluminio y de sílice, como en forma de un aire que elimina estas partículas. Fíjense acá, y bueno, va eliminando todo lo que sea el tejido deficiente y deja, ¿no es cierto?, la preparación para posteriormente colocar una resina preventiva, una resina compuesta. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, que uno no tiene la sensación táctil de la turbina, porque esto es obviamente por la abrasión que va produciendo sobre el tejido, va eliminando esas capas superficiales. No tenemos buena visión durante la preparación porque se va eliminando, el aparato va tirando ese polvo de óxido que queda como en suspensión alrededor fíjense acá cómo se ve que todo este polvillo va quedando alrededor de la pieza dentaria y por ahí a mí me dificulta la visión. Bueno, obviamente que va a ensuciar la cara del paciente, como cuando ustedes están puliendo y van eliminando cosas, también la ropa del paciente quedan restos impregnados de partículas de polvo. No podemos utilizar, como les dije hoy, en preparaciones profundas, se utiliza más que nada para surcos con caries. No va a eliminar, no actúa esto sobre dentina reblandecida y es poco preciso y el control generalmente es menor porque no tenemos esa sensación de la dureza del tejido y lo que estamos eliminando. Pero bueno, son todos elementos que se están utilizando para hacer odontología conservadora o mínimamente invasiva. El caso del láser, ustedes saben que también el láser está avanzando no solamente en odontología, en todas las áreas de la medicina y de la odontología también a nivel quirúrgico. Y tenemos, por ejemplo, la alta tecnología con láser diodo, que se está utilizando mucho en blanqueamiento dental,
tanto con efecto terapéutico y desensibilizante también de los tejidos dentarios. También alta tecnología con láser de herbiocromo para la preparación de pequeñas cavidades, un poco más o menos como le expliqué en la parte del caso anterior, solamente en pequeñas cavidades, en pequeños surcos con caries, es lo que se está probando todavía. También para la desinfección de conductos radiculares en endodoncia. Ustedes saben también que se usa mucho para la parte quirúrgica en biopsia, porque ya produce también el cierre de la zona biopsiada, y también en pequeñas cirugías. Se está utilizando mucho, por ejemplo, para la cirugía de frenillo lingual, frenillo labial. O sea, es un aparato, una aparatología, una técnica que lentamente se está utilizando. ¿Cuál es la desventaja de todo esto y el inconveniente? Obviamente es el alto costo inicial que tiene el aparato, y también encontrar obviamente el paciente que económicamente esté en condiciones de pagar. Pero es toda tecnología obviamente que se está viniendo con mucho uso para el futuro, y está avanzando en esto. También habrán escuchado hablar de la ozonoterapia. El ozono es utilizado como oxidante. Entonces, ¿qué hace? Actúa como tóxico para la microflora cariogénica. De esa manera es el principio activo de la ozonoterapia. O sea, oxida los subproductos bacterianos y metabólicos, todos los metabolitos de los microorganismos. Entonces, ¿qué va a hacer? Reduce las unidades formadoras de colonias, de estreptococos y de todo el tipo de flora que tenemos en los surcos, en las piezas dentarias y en la biopelícula. Reduce la desmineralización posterior por los subproductos bacterianos. Por ende, al actuar sobre los metabolitos, reduce los nutrientes necesarios para la recolonización bacteriana, y promueve también la rápida remineralización, actuando y como principio, digamos que ejerce su acción en detiene la lesión de caries. ¿Por qué? Porque actúa en todos los procesos bacterianos, favoreciendo la remineralización y disminuyendo la desmineralización, ¿sí? Ese es el principio activo, digamos, del ozono. Generalmente el aparato tiene, fíjense, como una pieza de mano que tiene acá una parte activa, que lo que hace es como inundar con este baño de ozono, que es un derivado del oxígeno obviamente, a la pieza dentaria que se quiere actuar. Durante 25 minutos es como que le está haciendo ese baño, digamos, de la parte superficial de la pieza dentaria. Y elimina obviamente todo, digamos, los metabolitos y todo lo que hace que las bacterias puedan estar activas. Entonces, hace que se produzca una recolonización bacteriana, digamos, con bacterias más normales, favoreciendo la remineralización así de la pieza dentaria. Entonces, posteriormente también hay que indicar colutorios que tengan flúor, que colaboren a la remineralización y también favorezcan que la saliva tenga electrolitos que puedan remineralizar esa superficie dentaria. Si existen cavidades, podemos sellar, podemos restaurar, pero obviamente manejamos un poco la flora de ese surco, de esa fosa y de esa pieza dentaria. Ese en realidad es el principio con que está trabajando el ozono en la odontología mínimamente invasiva, digamos. ¿Qué ventajas tiene? Obviamente la mínima invasión, es muy aceptado por el paciente por ser indoloro, silencioso, favorece, como dijimos, la remineralización del tejido y obviamente la detención de las caries incipientes, ¿no? Y la desventaja que tiene, que bueno, es algo que está en estudio, requiere más investigación y obviamente el costo elevado inicial de toda la aparatología.
También ustedes habrán escuchado ya que muchos habrán hecho la fisurotomía, que se utiliza con la ameloplastía, que es obviamente la modificación de los surcos. Son preparaciones conservadoras que se hacen obviamente con fresas muy, muy pequeñas, de forma puntiforme. Ya viene SS White, por ejemplo, tiene su avío para fisurotomía, que son fresas con una forma ligeramente como troncocónica, más periforme, de punta redondeada, donde viene calibrada, tiene distintos calibres. Entonces obviamente yo voy eligiendo la que sea más adecuada al surco o a la fosa que yo quiero modelar, ¿sí? Ahí se utiliza obviamente en fisuras y surcos, no requiere anestesia. Ustedes habrán visto muchas veces que nosotros les decimos, bueno, esto es un surco que está con caries, está en el esmalte, no vamos a anestesiar, le vamos a hacer una fisurotomía o una meloplastía para modificarlo. Y muchas veces, ¿y para qué modificamos? Para que sea, que la limpieza sea más fácil con el cepillo, para que podamos hacer topicaciones con flúor, o para que coloquemos una resina Flow, por ejemplo, que eso es una resina preventiva que habrán visto que está dentro también de la odontología mínimamente invasivo, y obviamente es una cosa, una restauración conservadora. ¿Está? Entonces esto, fíjense la fisurotomía, hoy cuando estudiábamos las técnicas de odontología mínimamente invasiva, fíjense acá que hablamos de fisurotomía, ameloplastía, también podemos hacer una microabrasión, por ejemplo, con aire abrasivo, y posteriormente obturamos, y a esto lo llamamos restauración preventiva de resina. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una remodelación o una fisurotomía abriendo ese surco, y posteriormente colocamos una resina pequeña que sea a manera de que no siga siendo retentiva o no avance. Estas restauraciones preventivas, por ejemplo, la podemos hacer, como dijimos hoy, con una resina Flow, o podemos utilizar una resina compuesta también, pero cuando ya tenemos una mayor, o cuando hacemos una mayor eliminación de tejido, no tan superficial. Ahí es conveniente utilizar una resina Flow o un sellador de fosas y fisuras, por ejemplo, pero más recomendable la resina Flow, que tiene fluidez y tiene carga cerámica. Después también en la odontología mínimamente invasiva hablamos de la remoción química o químico-mecánica de la caries dental. Esto consiste en la aplicación de un agente químico en consistencia de gel, generalmente vienen, se aplica sobre la dentina infectada. ¿Y qué hace esto? Reblandece aún más a esa dentina que está desnaturalizada. ¿Ustedes se acuerdan que el detector de caries, por qué tiñe? Porque actúa sobre la dentina que está desnaturalizada. Entonces este es el mismo principio de este gel. Actúa sobre esa dentina desnaturalizada, haciéndola más blanda. ¿Para qué? Para que posteriormente se la elimine de forma mecánica con un instrumento manual, por ejemplo, con un excavador. Entonces, el principio activo de este material, que es el Brix 3000, por ejemplo, es uno de los que viene en forma de gel. Su principio activo es la papaína, que es una enzima derivado del mamón o la papaya, como le llaman en otros países, y la marca registrada también es, de ese principio activo, es papacaries, ¿sí? Este papacaries viene en esta forma comercial, que es el Brix, o también el Carisol, que es otro gel que también produce esto mismo, reblandece a esa dentina infectada, que lo que hacen en realidad es que se la pueda como remover después con un excavador o con estos instrumentos que tienen una punta fina, en lugares donde, por ejemplo, yo no voy a anestesiar,
generalmente se utiliza para estas técnicas más como atraumáticas, y el principio activo es el gel de carboximetilcelulosa. Este Carisol tiene también eritrocina, donde me está mostrando, me tiñe, como yo les decía hoy, como si, dónde estaría la dentina cariada. Por ahí esto es más utilizado donde, en pacientes donde no puedo anestesiar, pacientes que tienen a lo mejor una cierta discapacidad, donde yo tengo que hacer algo más manual, más conservador, en lugares donde a lo mejor no tengo una alta tecnología, pero puedo tener este material. Se usan niños también, en adolescentes que por ahí tienen una mala conducta. Entonces son tratamientos como intermedios conservadores, pero que bueno, ustedes lo tienen que conocer porque uno nunca sabe dónde es el lugar donde va a ir a trabajar, y bueno, por ahí tenemos que estar en condiciones también de poder utilizar este tipo de tratamientos intermedios, conservadores, con una mínima invasión, en los casos que estén indicados. Como les decía hoy, por ejemplo, la técnica restaurativa traumática, donde yo la puedo combinar también con esa remoción química, es una técnica simplificada de atención odontológica que remueve, esto algo ya se les dio en tercer año, que remueve los tejidos dentales cariados usando instrumentos manuales, y posteriormente coloco un material que selle esa cavidad de manera adecuada, por ejemplo, un ionómero vítreo. Este material es muy utilizado en este tipo de técnica traumática porque es un material adhesivo. Se adhiere, obviamente, tanto a dentina como al esmalte y al cemento, y libera flúor. Entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, en estas mismas indicaciones, en lugares donde no tengo alta tecnología y tengo que hacer una restauración con instrumental de mano, donde yo no puedo anestesiar por condiciones a lo mejor pasajeras del paciente, o que necesite mayor motivación, o que esté en un lugar donde no tenga tecnología para utilizar un instrumental rotatorio como turbina, micromotor. Entonces esta es una odontología mínimamente invasiva dentro de lo que se considera la invasión, y es una técnica atraumática para el paciente y para las condiciones tecnológicas que tengo en ese lugar. Entonces, fíjense cómo son alternativas a lo que ustedes hacen de manera conservadora, donde pueden estar indicadas al momento de hacer alguna técnica más conservadora o atraumática. También tenemos otros elementos auxiliares que se utilizan en la odontología mínimamente invasiva, como por ejemplo los detectores de caries, porque a mí me van a mostrar dónde específicamente eliminar el tejido deficiente; la transiluminación con fibra óptica, porque a mí me están mostrando precozmente dónde tengo una lesión de caries a través de mi tejido dentario; el diagnóstico con fluorescencia láser; la magnificación, que sería, por ejemplo, usar lupa, usar microscopios que a mí me magnifiquen esa lesión y la pueda ver mejor; hacer test de saliva o test de susceptibilidad de caries, que me están mostrando con, digamos, antes que se produzca una lesión de caries, quién es el paciente que tiene la susceptibilidad; la cámara digital, donde yo puedo sacar fotos y ver la lesión con más detenimiento; las cámaras intraorales, que también se utilizan para hacer intervenciones mínimamente invasivas; la radiografía digital también, muy utilizada actualmente. Las soluciones detectoras de caries, por ejemplo, no tienen valor diagnóstico ni tienen un beneficio terapéutico, pero sí tenemos la posibilidad de teñir esa dentina para eliminarla detenidamente, de forma conservadora, y mirar también, porque muchas veces su desventaja es que en la eliminación podemos continuar y
producir una exposición pulpar. Así que ahí muchas veces es importante el diagnóstico que realiza el odontólogo. Pero bueno, es una manera también de detectar el tejido deficiente. La magnificación, por ejemplo, es importante, se puede utilizar, mejora la calidad de los procedimientos, porque nosotros podemos ver con anteojos que tienen lupas, con aparatos que a nosotros nos permiten magnificar un conducto, una cavidad, muy útil para el diagnóstico, para el tratamiento también de cavidades conservadoras, pero obviamente como toda alta tecnología tenemos que estar entrenados y tenemos que obviamente prepararnos y actualizarnos para poder utilizar este tipo de aparatología. Como ventaja, por ejemplo, da mucha agudeza visual, también mejora la postura, porque al ver mejor yo puedo estar sentado derecho y no estar inclinado o agachado o muy cerca del tejido de la pieza dentaria. Y como desventaja, bueno, es difícil de encontrar aparatos adecuados para el uso eficiente, por ejemplo, cuando ya hay mucha profundidad, cuando es un campo muy amplio. Tiene una distancia y un rango de trabajo, o sea que tengo que entrenarme en eso, porque fíjense que cuando ustedes miran con una lupa, por ahí quieren correr la cara de la lupa porque no saben si están cerca o lejos, porque todo eso es un entrenamiento. También el costo elevado, obviamente, de estos aparatos. Eh, por ahí no es muy fácil de entender los principios ópticos, entonces por ahí no sé regular. Imagínense ustedes como el microscopio cuando lo veían en los primeros años, no es fácil ajustar digamos, la distorsión de ese microscopio o de esa lupa. Me puede producir obviamente un cansancio ocular porque yo puedo ver fuera de foco o puedo estar viendo mal porque no sé. Entonces es importante también perfeccionarse, y también puede llevar por ahí a hacer un sobretratamiento de manera innecesaria, porque al ver mucho, al ver grande, entonces yo también puedo sobretratar a esa lesión, y obviamente por eso es importante, si manejo este tipo de aparatos, manejar muy bien los principios de la mínima intervención o de la mínima invasión. Después, como dijimos, también la cámara digital. Fíjense si para ustedes es útil, como nosotros le hacemos sacar fotos por ahí con el mismo celular nomás, que ustedes por ahí ven detalles, ven cosas, motivan al paciente. Fíjense que por ahí con una buena cámara digital, que podemos guardar las imágenes, y después mostrarle posteriormente en controles a los pacientes, es muy útil. Puedo bajar las fotos en una computadora. Como ventaja, obviamente que las guardo directamente en mi computadora o en el celular. Son siempre fotos muy bien, con muy buena resolución, que me permite ver detalles. Fíjense que a veces ustedes ven directamente la lesión o la restauración, y cuando sacan la foto dicen, no, acá veo esto no está pulido, no está bien. O sea, hay cosas que uno ve mucho mejor con una fotografía. Tengo opción de acercar muy bien el foco para ver detalles. También después puedo modificar esa foto en la computadora con programas para modificar imágenes, y obviamente tiene un menor costo porque inicialmente lo puedo hacer con el celular, y bueno, después si ya me gusta lo puedo hacer con otra cámara. Hoy por hoy hay muchísimos cursos de odontología digital, en cuanto a la parte fotográfica, que los odontólogos realizan como para hacer, ¿no es cierto?, esta tecnología y utilizar ya la mínima invasión en todas las áreas de la odontología digital. Esto es muy útil en la clínica porque logramos que el paciente observe por sí mismo el estado de su restauración, de su lesión y de toda la cavidad bucal en general. Podemos motivar mostrándole antes y después del tratamiento. Fíjense ustedes cuando terminan
las operatorias, le colocan la prótesis al paciente, cómo el paciente se ve identificado y ve el trabajo que ustedes hicieron y se siente como contento. Entonces esa es una manera de mostrarle un antes y un después. Puede hacer un archivo digital de ese paciente en lugar de hacer, digamos, un archivo en papel. También es un medio diagnóstico porque muchas veces, como les dije, detecto lesiones que por ahí no vi directamente o visualmente. Hago el seguimiento del caso de mi paciente porque tengo la foto previa, la foto de 6 meses, de 12 meses, hago un seguimiento. Obviamente el paciente tiene mayor satisfacción y el profesional también porque ve la satisfacción del paciente y de su trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, es muy importante en ese sentido, si puedo darme estos pequeños lujos, digamos, en la parte de la tecnología. También están las cámaras intraorales, que a mí me permite ver una visión más detallada del trabajo que estoy haciendo. Es otro chicha en la odontología, otro lujo que te puedo hacer. Son cámaras intraorales que tienen fibras ópticas, que está diseñado para poder observar dentro de una cavidad pequeña. Hay otras que tienen un dispositivo que me permite también observar dentro del surco gingival, puedo observar bolsas periodontales, puedo observar el sistema de conducto radicular. O sea, depende ya de las puntas y del tipo de aparato que yo tengo. Algunos me permiten, fíjense, aumentos de 24 a 48 por, o sea, gran aumento es el que yo puedo ver, y es lo que me permite a mí poder hacer una técnica no invasiva porque estoy viendo, imagínense cuando ustedes ven un conducto radicular, cuando ven un surco, entonces son momentos en que yo tengo eso magnificado y puedo ser más conservador en la eliminación de todo lo que sea el tejido. También puedo observar, por ejemplo, cálculos, el cálculo dental que queda después de hacer un detartraje convencional. Entonces yo puedo colocar eso dentro de la bolsa periodontal y observo que me quedó cálculo, por ejemplo, y continúo. O sea, es un diagnóstico de ese tipo de elementos. Se pueden diagnosticar también fracturas radiculares, caries radicular y otros por ahí, otros diagnósticos que son difíciles de realizar de manera convencional. Entonces, eso son toda aparatología que están en proceso de estudio, de adiestramiento al odontólogo y que, bueno, es importante que ustedes vayan conociendo porque a muchos les puede interesar su perfeccionamiento posterior en esto y que a lo mejor económicamente lo puedan acceder a la formación y obtener el equipamiento, ¿no? El caso de la radiografía digital también, la radiografía digital, los rayos X son capturados por una placa de circuitos sensibles a la radiación y que nos genera una imagen digital y envía obviamente a la computadora en forma de señales eléctricas. Nosotros podemos tener toda la casuística y todo el archivo digital de ese paciente en nuestra computadora e ir comparando imágenes de un trabajo de un tiempo a otro y poder hacer un tratamiento obviamente mucho más avanzado. También habrán escuchado el Diagnoden. Ay, se me dejó de compartir. Pero se me saltó el... ¿Ahí se ve? Sí, doctora. Sí. También, fíjense, el diagnóstico que realiza este aparato se llama Diagnoden, que es de la marca Acabo, que es una tecnología de fluorescencia láser que realiza mediciones y detecta el tejido que no está sano, ¿sí? Entonces, este equipo cuenta con un diodo que genera un rayo de luz roja intermitente
con una longitud de onda definida, que al incidir sobre el tejido dentario, o sea, sobre la superficie dentaria, parte de la luz se absorbe y emite una fluorescencia que el aparato después cuantifica, o sea, larga un número. Fíjense acá, por ejemplo, acá ven que larga tiene como un visor digital que larga un número y ese valor, ese sensor que cuantifica y que me sale una luz, se interpreta, ese valor interpretamos con estos criterios que Liuzzi y Cole son los que estudiaron. Si el aparato me da hasta 13, hasta el valor de 13 quiere decir que el esmalte está sano. De 14 a 30 quiere decir que tiene una lesión incipiente en el esmalte. Y más de 30 que ya es una lesión profunda que llega a la dentina. O sea, hay estudios ya que respaldan a este aparato, que es el Diagnoden, como diagnóstico de caries, de lesiones incipientes o de tejido sano de acuerdo al valor que me da a mí el aparatito, ¿sí? Este es el Diagnoden y también tenemos otro aparato que sacó Cabo también, que es el Diagnoden Pen, que es como ya en forma más de lápiz y no con el cable, digamos, que tiene más espacio necesitamos. Son los dos tipos de aparatología que tiene Cabo. Recording in progress. Fíjense acá lo importante que es en el caso de utilizar este diagnóstico digital. Obviamente sabemos que es como complemento, porque obviamente tenemos el diagnóstico visual, que para nosotros todavía es un gol estándar, digamos, en el diagnóstico, lo mismo que la radiografía. Pero bueno, el que tiene la posibilidad realiza la detección de caries de forma fácil y rápida, porque yo acerco al tejido y según ese valor que me da, yo sé si ese tejido está sano, está afectado en el esmalte o ya tiene una afección en la dentina. Hago un mejor diagnóstico más rápido, y también voy a disminuir un poco la utilización de la radiografía por el aparato de rayo, que por ahí tiene sus desventajas, en un diagnóstico rápido, y obviamente el paciente está más satisfecho por ahí que no lo llevo a hacer un estudio radiográfico en ese momento de la consulta. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que las restauraciones metálicas tienen poca o nula actividad fluorescente. O sea, lo ideal es, y donde me va a dar a mí más eficiencia, es sobre el tejido dentario. Las resinas compuestas emiten su propio valor de fluorescencia, y si tengo cálculos o biopelícula, los valores de fluorescencia van a ser como muy altos, como que me va a exagerar el valor que me da el aparato. O sea, el Diagnoden está muy en avance, muy en estudio, está muy utilizado en algunos lugares, pero tenemos que saber cuáles son las limitaciones y cuáles son sus desventajas. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, al momento de hacer una mínima invasión o de pensar en la mínima invasión, tenemos que obviamente también implementar medios radiográficos que me permitan a mí, como dijimos hoy, hacer el seguimiento de ese tratamiento. Más que nada si son, por ejemplo, restauraciones interproximales muy conservadoras. Ustedes saben que a nivel interproximal hay mucha posibilidad de que se siga reteniendo biopelícula, alimentos. Entonces, siempre que yo hago una lesión interproximal, por ejemplo, de manera conservadora, tengo que solicitar al paciente, obviamente, que siga su control, pero es lo ideal. Por ejemplo, ¿dónde actúo de manera conservadora? Cuando yo veo que hay una lesión proximal, pero no está afectado el reborde. Acá, por ejemplo, les traje un ejemplo. Miren, yo tengo la lesión enoclusal, fíjense acá la lesión proximal, acá. ¿Está afectado este reborde o no?
Miren el reborde acá proximal. Miren en esta toma acá. ¿Qué les parece? ¿Está afectado el reborde marginal o no? ¿Les parece que estaría bueno hacer una ocluso proximal acá como preparación? No. No, porque fíjense el reborde que yo tengo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, un tipo de preparación con mínima invasión sería hacer, por ejemplo, una tunelización. ¿Qué sería la tunelización? Fíjense acá cómo se interviene desde proximal, desde oclusal y trato de conservar este reborde, ¿sí? Eso siempre y cuando yo tenga el acceso, desde las caras libres y pueda, separando las piezas dentarias, intervenir directamente, ¿ven? Realizar la lesión, obviamente que voy a proteger el diente vecino con una tirita metálica para no afectar el diente vecino, coloco una cuña, acá se sacó la cuña para poder sacar la foto, y elimino desde, ven acá, desde la cara libre, la lesión, elimino oclusal y conservo mi reborde, ¿sí? Estos son casos especiales, casos particulares donde se dan las condiciones, pero puedo hacer una odontología mínimamente invasiva. Ustedes saben que los rebordes marginales son importantes de conservar. ¿Qué mejor reborde marginal que la del paciente y no reconstruido con una resina? Pero ¿qué? Acá yo ¿qué le voy a tener que decir al paciente? Obviamente voy a tener que hacer un seguimiento, decirle al paciente que utilice hilo dental, que se cepille adecuadamente, que use por ahí pasta fluorada. ¿Para qué? Para que esto se conserve a lo largo del tiempo y no se vuelva a repetir o a tener lo mismo en otra pieza dentaria, ya que obviamente este paciente es muy susceptible a tener este tipo de lesiones. Entonces, siempre intervenir, pero con una filosofía preventiva de utilizar otro tipo de elementos sin intervención que haga que este tratamiento perdure a lo largo del tiempo. Fíjense, otro caso, esto también a mí me permite actuar directamente desde la cara libre, fíjense, eliminar la lesión sin eliminar el reborde marginal, ¿sí? Y son tunelizaciones que se realizan, pero fíjense acá también hay una mancha blanca que se está remineralizando. Entonces, todo esto requiere también de elementos accesorios para intervenir de manera preventiva también con las piezas dentarias vecinas que pueden seguir este mismo camino y obviamente con esta pieza dentaria que yo intervení mínimamente. Después también van a escuchar hablar de las dentinas, de las resinas infiltrantes que se están utilizando mucho en las lesiones de mancha blanca. Es como un nuevo abordaje de la mancha blanca o de caries incipientes que actúan sin eliminar el tejido duro, digamos, en la lesión, y se realiza en una misma sesión sin instrumental rotatorio, y lo que hace es una resina altamente fluida que penetra dentro del esmalte, o sea, hace como un intercambio de la superficie del esmalte, bloqueando el pasaje de difusión de los ácidos. Se hace como un sellado de eso, ¿se acuerdan que la mancha blanca tiene una alta porosidad? ¿Sí? Entonces lo que hace es bloquear como más o menos como una resina flow, sería ese tipo de resina, como una resina fluida que bloquea los poros de difusión, de intercambio de los iones que se produce durante la formación de la mancha blanca, y promueve la detención temprana de esa caries, de esa lesión de mancha blanca. También se puede utilizar en lesiones proximales, porque trae este dispositivo con esta membrana que, fíjense acá cómo se utiliza también en lesiones proximales. Se coloca, fíjense cómo tiene como una membranita, como una membranita de acetato
que se coloca a nivel interproximal y se coloca la resina como protegiendo, como una capa que sella a esos poros de intercambio. Entonces, por un lado se obtienen los resultados estéticos de esa mancha blanca, acá se está utilizando en superficie vestibular, tiene excelentes resultados sobre también lesiones a nivel proximal, donde por ahí es de difícil acceso a otro tipo de técnica remineralizante. No se elimina tejido de manera innecesaria, que estéticamente queda mejor. Es fácil el uso, no tiene mayor disconformidad por el paciente porque es en una sola aplicación y bueno, prolonga también la expectativa de vida del paciente al hacer este bloqueo y no eliminar, por ejemplo, esta mancha blanca de forma mecánica y colocar una resina porque muchas veces el paciente no les gusta tener este cambio de coloración en la superficie del diente. Pero obviamente esto al ser mínimamente invasivo requiere también de estrategias o elementos preventivos porque sabemos que este paciente es muy susceptible a tener este tipo de lesiones. Entonces obviamente tenemos que controlar, tenemos que darle otras alternativas de aplicaciones de flúor, insistir en la técnica de cepillado, en no tener tantos momentos de azúcar, Entonces todo eso es lo que ronda lo que es la odontología mínimamente invasivo y la mínima intervención o no intervención del paciente. Entonces, podemos decir, como para terminar este tema, que la odontología es una profesión dinámica, porque ustedes están viendo todo este tipo de aparatología que está, y de estrategias y de herramientas que se está estudiando, que está en el uso constante ahora y en estudio, que requiere cambios continuos, ¿sí? Hay nuevos conocimientos, mucho desarrollo de técnicas y materiales. Entonces, por esto, la odontología mínimamente invasiva propicia una forma de actuar científica, pero conociendo la etapa de la caries o de la lesión que yo voy a actuar. O sea, no siempre todo está indicado en todas las lesiones, sino que nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico, saber dónde está indicado, dónde ser conservador, dónde puedo preservar mayor cantidad de tejido y así poder brindar mayor funcionabilidad a las piezas dentarias y mayor duración, obviamente, en la cavidad bucal. Esta es la bibliografía donde se comienza a hablar de esta odontología mínimamente invasiva y obviamente hay muchos artículos científicos donde ustedes pueden buscar en las páginas, porque esto es obviamente algo que constantemente la tecnología avanza, así que está bueno que vayan investigando para que ustedes sepan qué de todo esto les gustaría por ahí cuando se reciban, hacer una actualización, una especialización, qué elementos utilizar y bueno, no estar ajeno a todo lo que es la actualización odontológica, ¿no? Así que bueno, esto con respecto a la odontología mínimamente invasiva, que es la odontología que está en el futuro nuestro y de ustedes. Bueno, chicos, ¿algo que quieran preguntar que no les quedó claro? Todo bien, doctora. Por ahí habrán visto ya que algo de esto ya sus docentes le pudieron haber indicado, más que nada lo que está al alcance nuestro en la clínica, como por ejemplo la ameloplastía, las resinas preventivas, todo lo que sea la parte de indicar estrategias al paciente para que continúe, ¿no es cierto?, y no avance su lesión. Así que bueno, todo esto es lo que más o menos tienen que manejar junto con el diagnóstico certero de la lesión, ¿no? Bueno, muy bien. Así que espero que les sea útil y que empiecen a investigar a ver qué de todo esto les puede gustar después
de tener como chiche en su consultorio. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias, doctora. Bueno, chao, hasta luego.